Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karina Pastor, líder de exploraciones en mutaciones. Estoy aquí con el equipo de mutaciones, Eduardo y Kat también, y con nuestra invitada de ¿Qué podría Malir Sal, Vane Vázquez, directora de Juguete Pendiente. Antes de arrancar, quiero contarles un poco qué hacemos en Mutaciones. Somos un estudio de diseño y exploraciones basado en Lima. Tenemos dos áreas de trabajo. Una es diseño, enfocado en proyectos con clientes que están interesados en conocer cómo pueden hablar de futuros de una manera más estructurada, una manera más experimental o más experimentativa. Y tenemos un área de exploración donde buscamos y recolectamos señales de toda Latinoamérica para entender cómo está formándose la historia, cómo se está formando el futuro de nuestra región. En la sesión de hoy, sabemos que hay personas que están empezando cosas nuevas, que se lanzan al vacío sin tener muy claro qué va a haber en ese vacío. Y nos pareció súper cool empezar esta dinámica con Vane. A Vane la conozco desde hace unas cuantas lunas. Y me acuerdo súper bien cuando empezó Juguete Pendiente por allá en el 2013. Creo que en su momento que fue una propuesta súper valiente, súper atrevida de crear una ONG que esté al servicio de ayudar a personas en situaciones de crisis. Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar qué podría salir mal con Juguete Pendiente. Y, Vane, ¿quisieras presentarte? Bueno, sí, ¿cómo están? Ante todo, estoy súper feliz de estar en este espacio. Les tengo muchísimo cariño y mucha admiración, así que para mí es un honor el poder tener esta charla. Bueno, yo soy directora de Juguete Pendiente y hace poco me han nombrado también CCO, así que estoy feliz porque no solamente veo la parte administrativa, sino también comunicacional de esta ONG que de alguna manera está creciendo poco a poco en el rubro de asociaciones civiles sin fines de lucro. Y, Vane, justo antes de empezar esta sesión, me encantó que empezaste diciéndonos, eh, compartiendo como este cuestionamiento de qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, ¿no? Construyo algo, luego viene un huaico, se destruye todo y luego vuelvo a construir sobre lo que se acaba de destruir y estás en este loop. ¿Podrías contarnos más sobre en qué están en Juguete Pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo con la coyuntura que tenemos ahora. Ya, perfecto. A ver, bueno, Juguete Pendiente es una ONG que se basa en Lima y nosotros tenemos dos líneas de respuesta, ¿no? Tenemos la línea de respuesta de ayuda humanitaria, que es cuando ocurre algún desastre natural como el que estamos viviendo hoy en día con los huaicos, lluvias y deslizamientos, y también heladas que están ocurriendo en la parte sur, de la cual nadie habla. Y también tenemos la otra parte, que es la parte de sostenibilidad, donde hacemos que de alguna manera las comunidades que conocemos por estos desastres naturales puedan lograr tener una movilidad social y económica. ¿Y qué ocurre? Nosotros vivimos en un país bien conflictuado, donde tenemos mucha gente que hace cosas para sacar adelante a la población desde cualquiera de los frentes, ya sea ONGs, Estado, academia, empresas, incluso la iglesia. Y luego tenemos el otro lado, que es la mayoría, que son estas personas que de alguna manera no trabajan tanto por amor al país. Entonces, al tener o al estar en un lugar de constante cambio y de constante debate y donde hay noticias que dejan de ser trascendentales, como es lo que ha pasado el fin de semana con Shakira, que soy 100% fan y no fui a su concierto, pero claro, Shakira, la noticia de Shakira se come toda la coyuntura política y climatológica y económica, hace que nosotros no estemos enterados de lo que pasa y al no estar enterados pensamos o minimizamos las cosas que están pasando en nuestro país. Y es bien importante que sepan de que las ONGs y mucha gente del Estado y las empresas construimos para que todo se vuelva a destruir y de ahí volvemos a construir y nos la pasamos en ese loop eh, por siempre, ¿no? De hecho, mucha gente podrá decir, no, pero esta gente le pasa eso por construir en la margen del río y esta gente sabe que va a venir el huaico, pero también tenemos que empatizar y ponernos del otro lado y saber de que estas personas nunca recibieron una asesoría por parte de nadie. Muchos de ellos son migrantes que invadieron esta zona sin tener mayor noción de cómo incluso era la parte geográfica y climatológica. Y finalmente vivimos en una ciudad o en un país donde se construye donde sea, ¿no? No tenemos, es como no hay ley ni orden, todo el mundo construye y crecen y las comunidades crecen y empiezan a generar comercio
y la gente se arraiga. Entonces es bien difícil cuando tú le dices a alguien, es momento de mudarte e irte de acá, porque claro, están arraigados, tienen ya la vida posicionada, puesta, y de alguna manera, que eso también viene del otro lado donde no quiero profundizar mucho porque ahí creo que ya me voy a poner a llorar, es, está bien que nosotros sigamos ayudándolos. Nuestra parte humana dice que sí, claramente, pero a veces la razón te dice hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? Entonces, eso es en donde me encuentro yo en este momento, un poco filosófica, y estoy hace varios días así, pensando y debatiendo mucho también a la interna, hasta cuándo, ¿no? ¿Cuánto más nos toca hacer desde la sociedad civil para poder ayudar a nuestros amigos, a nuestros, no sé, conciudadanos a que salgan adelante, ¿no? Ujú. Y de hecho también me imagino que en el camino salen preguntas como, ¿qué más, no? O sea, ¿qué nos queda? En- Sí. solo se me viene a la cabeza, ¿hay alguna situación en la que hayas tenido que ir a reconstruir un sitio múltiples veces o ir a alguna comunidad y justamente te das cuenta cómo, o sea, el registro de todo lo que ha vivido ese espacio, ¿no? Sí, uno de esos sitios es Lurigancho, que para los que no conocen es totalmente distinto a San Juan de Lurigancho. Lurigancho está camino a Chaclacayo y Lurigancho está en Quebradas. Entonces, claro, entramos en el 2017, reconstruimos casas. Cuando hay algunos deslizamientos que no son tan mediáticos, las casas se vuelven a mojar y lo más probable es que ahorita esas casas se vuelvan a destruir si es que hay hay, ¿cómo se llama? Un hueco fuerte, ¿no? Y eso que han sido removidas, o sea, las hemos sacado, pero claro, las sacas fuera de las zonas donde no esté el río, pero eventualmente se van a destruir porque igual están en quebradas. O sea, la lluvia, el lodo, las va a destruir de alguna manera, ¿no? Las va a afectar, ya no sé si damnificar, pero sí afectar. Entonces, es bien complicado y cuando nosotros hablamos con estas personas, claramente no se van a mover porque ni siquiera hay un plan de reubicación. Entonces, y eso ya no nos toca a nosotros, ¿no? Porque ya sale totalmente dentro de nuestro scope de trabajo, pero sí tratamos de asesorarlos y de darles bastante charlas de prevención pre y también de cómo hacer el post desastre, ¿no? Y sobre todo saber pedirle a las autoridades y saber tocar las puertas de una manera ordenada y con prioridades, ¿no? Ujú. Me acuerdo en el 2013 cuando arrancaste, empezaste con Café Pendiente Sí. y no sé si vino primero juguete o donante pendiente. Ven, ¿Ah? café pendiente. He tenido Ca- varios errores, varias cosas que han salido sumamente mal en mi vida en el ámbito social. Uno de esos fue café pendiente, luego tuve hogar pendiente y finalmente donante pendiente. Juguete pendiente es el único gran acierto social que hemos tenido y donde nos hemos especializado muchísimo. Porque en que mucho abarca, ¿cómo es? Que mucho abarca poco aprieta, algo así creo que es un dicho que dicen los Sí, papás. sí, sí, sí. Eso me pasó. Y ahí, claro, con Café Pendiente yo traigo esta iniciativa linda que funcionaba en Europa y en Colombia. Y dije, ay, en Perú todos son solidarios. Yo para esto venía de trabajar en publicidad. Entonces, claramente cuando yo empecé a hacer cosas sociales, porque había sido beneficiada porque short long me enfermé y la cosa es que tuve que renunciar a mi carrera de publicista y decidí ayudar porque tenía que devolverle a la vida el poder continuar viva y sobre todo en proceso de recuperación. Cuando yo le decía a mis amigos que quería hacer obras sociales y que soñaba con construir algo que no necesariamente sea un ONG, sino simplemente un movimiento ciudadano de que la gente pueda ayudar, todo el mundo pensaba que yo estaba en drogas, ¿no? Que estaba tan enferma que ya estaba como la típica que te ponen un estigma y te dicen, oye, en verdad estás ya alucinando y te estás muriendo y por eso quieres reivindicarte y pagar todos tus pecados, ya, eso me pasó. Pero yo me di cuenta que Café Pendiente a mí me dio la oportunidad de conocer realmente al beneficiado y que el beneficiado me dijera, oye, en verdad yo no solamente necesito un café, necesito que tú me ayudes a reconstruir mi comunidad. Y es ahí cuando el design thinking o el diseño centrado en el usuario también era súper incipiente. Te estoy hablando hace 12 años. Y de hecho traerlo hacia una ONG era mucho más raro todavía. Entonces, con el grupo de personas que empezamos, eh, nos dimos cuenta que era muy importante, uno, abrazar el fracaso, que fue lo que pasó con Café Pendiente, porque claramente en Lima las cafeterías a las que nosotros apuntábamos no necesariamente iban a permitir que funcione este Café Pendiente. Para los que no saben, era que los comensales dejaban
alimento o bebida prepagada para que las personas en situación de calle o que tuvieran trabajos de madrugada, ya sean barrenderos, recogedores de basura, puedan acceder a alimento, ¿no? Era un paliativo, era como, y yo me preocupo por ti, gracias por lo que estás haciendo, tómalo, ¿no? Entonces, claro, entraba la duda de, pero estas personas van a robarnos, pueden entrar, ¿qué van a decir mis comensales si entran? Entonces era todo un rollo así social que yo en verdad dije, hasta acá nomás. Y Juguete Pendiente nace después, o sea, nace como a los 3 meses. Y claro, Juguete Pendiente me llevó a hacer también una ONG de donación de sangre que se llama Donante Pendiente, que Donante Pendiente fue en algún momento así la cereza del pastel, viajábamos por todas partes exponiendo sobre, era un caso de éxito de innovación, que en verdad ahora cuando lo veo digo, esto de innovación no tenía nada, simplemente creo que supe comunicar la necesidad de donantes de sangre. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Hacíamos micro campañas de publicidad, marketing o como quieras llamarlo, donde poníamos la data del paciente y las personas iban y les donaban voluntariamente sangre. Hasta que claramente en el Perú existe un mercado de vampiros, que son estos donantes de sangre que van de hospital en hospital y venden sangre. Y yo les ofrecía lo que en la época de nuestros papás eran las guías amarillas, donde salía el teléfono, la dirección. Entonces se comunicaban con las personas que necesitaban la sangre y les cobraban. Entonces yo dije, me puedo meter en un problema legal, chao. Y en pandemia, que fue mi último gran desacierto, fue, claro, viene la pandemia, nosotros estábamos con un rush bastante fuerte de trabajo, dijimos, abramos un albergue para darle casa a los niños que vienen de provincias, que no tienen dónde estar, y vamos a atender nuestro albergue para siempre, ¿no? Sin imaginar que una persona nos costaba tanto mantenerla que era insostenible. Y cuando nosotros salíamos a pedir plata y decíamos, hola, somos Juguete Pendiente y ahora tenemos este albergue, nos decían, no, pero tú haces bien como que la repartición de alimentos, no te metas ahí. Y claramente tuvimos que cerrar el albergue en Navidad. El 24 de diciembre del 2021 el albergue cierra, pero eh, yo siempre dije, no, yo lo voy a cerrar hasta la última persona vacunada. Yo cumplo con mi misión de la última persona vacunada. Y si esto se cierra, quedará como un gran recuerdo. Y se cerró, lamentablemente. Y eso sí dudo que se vuelva a abrir, porque claramente nuestro score de trabajo ya cambió y ahora estamos 100% dedicados a comunidades para volverlas sostenibles. Sí, Eduardo, creé un marketplace de sangre, literal. La gente se hacía, hacía, se hacían millonarios a través nuestro. Sí, pero fue bien complicado porque de ahí viene como que, oye, pero estás haciendo lo correcto, ¿por qué no creas una plataforma, una aplicación? Pero claro, sale de nuestro, ya sale de lo que nosotros soñamos con poder lograr en el país, ¿no? Y hay ONGs con las que me he juntado que están haciendo una chamba maravillosa en temas de donación de sangre. ¿Ya para qué meterme ahí? O sea, ya la cancha. Pero, o sea, tú hablas un montón de desaciertos, yo los veo más como cicatrices, experiencias, aprendizajes, llamémoslo como sea, Yo tengo un montón de cicatrices, sí. O sea, de pero lo verdad, que, son dolores ajá, y duele mucho porque, claro, una cosa es, en primer lugar, cuando tú trabajas en este tema, tienes que tener el ego súper en el suelo, ¿no? Pero igual te den el ego y dices, pucha, ¿por qué fracasé? Si yo hago bien esto, ¿por qué esto no funciona? Entonces, es bien bonito también abrazar el fracaso. Pero claro, y hacer una introspección, ¿no? Y saber que los recursos son limitados y que no puedes abordar el 100% de las capacidades. El año pasado se me dio por ser rescatista de perros, quería rescatar a todos los perros hasta que me di cuenta cuánto costaba y dije claramente, o sea, no puedo hacerlo ni con fondos propios de la ONG o de nadie, porque no es mi core. Entonces, ahora lo que hago es tratar de ayudar a ONGs de perritos, de manera particular para poder como sentirme un poco mejor, ¿no? y varias, o sea, algo de lo que estoy escuchando bastante es, no es mi core. O sea, creo Sí. que estos caminos te han ayudado a entender cuál es tu centro y hacia dónde no ir, ¿no? Y entonces hoy en día, un 18 de febrero del 2025, ¿cómo defines cuál es el core de juguete pendiente y cómo estos otros pendientes, donante, café, albergue, te han ayudado a definirlo, ¿no? Sí, nosotros somos, o sea, uno tiene que saber en lo que es bueno, ¿no? O sea, el propósito está, el propósito de ayudar está, el propósito de querer tener un país mejor y trabajar por eso está, pero la cosa es saber en qué eres realmente bueno y qué es lo que te va a distinguir a ti en temas de calidad y servicio, porque claramente nosotros tenemos que brindarle tiempo de calidad,
donaciones de calidad, experiencias de calidad al beneficiario. Nuestro servicio tiene que ser impecable. Es impecable para el donante e impecable para el beneficiario. Entonces, ahí es donde tú dices, pucha, yo soy súper buena articulando, ¿no? O sea, me gusta articular. Soy una persona que puede unir beneficiados, empresas y sacar adelante proyectos. Y claramente toda la gente que trabaja en juguete pendiente es muy parecida en eso. O sea, tenemos como el mismo perfil. Entonces somos buenos en eso, articulando ayuda humanitaria que luego se convierte en programas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, puede ser que nos demoremos un montón en que los programas de sostenibilidad arranquen buscando donantes y lo que fuera así, pero los resultados son tan buenos donde tú puedes ver efectivamente cómo una persona de tener un ingreso de salario mínimo hoy ya puede estar construyendo su casa. Pero claro, tienes que tener como saber que es muy a largo plazo, muy a largo plazo. Y que a veces no todo el mundo te quiere ayudar y que tú tocas las puertas y te las cierran en la cara y nunca como, perdón por la palabra, pero putear, decir por qué me está pasando esto, sino simplemente es qué estoy haciendo mal o qué está haciendo el resto de ONGs o qué está pasando en el país a nivel coyuntural para que no quieran apostar por mí, que ya saben que hago este trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con Huaycos, exactamente en este momento nos está costando un montón la campaña. O sea, estamos como remando y remando y remando porque claramente no es mediática, pero quien la sigue la consigue, ¿no? O sea, es como esperar y sacar fondos propios y ahí como que viene el donante, entonces ya te va aliviando el tema, ¿no? Articular también con otras ONGs para poder hacer como una coalición y salir entre varios a poder tener la respuesta que se necesita, ¿no? Y relacionado, pero no tan relacionado. En esa línea de cosas que pasan que no pensamos que iban a pasar, cuando empezaste tu camino en este mundo de asociaciones que quieren ayudar y quieren impactar en la vida de personas, ¿qué fue aquello que te imaginaste que jamás te iba a pasar y te pasó? Mi nombre es un gran problema. Empezando por ahí. O sea, juguete pendiente, todo el mundo piensa que soy una juguetería, que solamente hago chocolatadas. Entonces, yo empecé bien, pero también bien mal. O sea, súper mal. Porque claramente yo no me di cuenta de que este nombre me iba a tener un problema a la larga y que mucha gente no se iba a sentir como identificado, no iba a entender cuál era el propósito. Entonces, eso fue el primer gran desacierto que hoy ya lo estamos cambiando en junio. Bueno, ya lo hemos lanzado no de manera oficial, pero en junio debemos estar llamándonos ya Perú Pendiente, que es un nombre mucho más sólido, que es la madurez de la marca y que de alguna manera te habla acerca de nuestro trabajo globalmente, ¿no? Pero eso fue lo primero. Y lo segundo es entender cómo funciona la ola de donaciones en el país, ¿no? Eso también. Esos han sido mis dos grandes aprendizajes. O sea, es cómo la gente o cuándo la gente es solidaria y cuándo deja de serlo. Otra cosa también que me ha salido mal es que, claro, a veces estamos pues con toda la felicidad de querer ayudar y hay una crisis política y todo se cae, ¿no? O nos han incluso tomado una vez de, medio como que de rehenes en una entrega de donaciones también, donde no teníamos la cantidad de donaciones que necesitábamos y nos encerraron en un coliseo y por ahí un señorito prendan fuego, entonces yo me sentía la bruja de Salem que iba a morir incendiada y felizmente logramos como transar. Entonces vivimos en mucha, o sea, todo el tiempo salen cosas mal, o sea, no vivimos en el paraíso, ¿no? Nuestro trabajo es bien complicado y sobre todo trabajamos mitigando el dolor de las personas. Entonces, vivimos con mucho problema todo el tiempo, o sea, es como 24/7 sabes que tú estás solucionando un problema. Y es bien doloroso. Em, y hace un rato nos dijiste esto de la ola de donaciones, ¿no? O sea, cuando las personas donan, cuando dejan de donar y todo lo que está alrededor del tema de donaciones. Ujú. ¿Podrías contarnos más qué quieres decir con esto? Sí, nosotros somos muy solidarios, ¿ya? Algo bien importante es que el Perú es un país bien solidario, pero es por olas. O sea, cuando te toca a ti, generalmente es Lima, las donaciones van a llegar de una manera muy rápida. Todo el mundo se pone la camiseta y es como si fuéramos la blanquirroja, todos apoyamos al país. Cuando no te toca y lo ves muy lejanos, por ejemplo, Amazonas, toda la parte generalmente de estas provincias que no son tan nombradas, ¿no? Huancavelica, Junín,
que no son como puntos focales de turismo, eh, no, es como que no te calara, es como que lo ves tan de lejos que dices, esto no me llega, no me afecta, no pasa nada, y alguien lo solucionará. Cuando en realidad nosotros de alguna manera somos privilegiados y tenemos muchas cosas al alcance, ¿no? Lima más mal que bien va a salir adelante si es que ocurre algo, pero las regiones no. Entonces, cuando hay estas grandes olas de donación, por ejemplo, COVID o un fenómeno del niño, lo que nosotros hacemos es agarramos los recursos y los distribuimos de manera equitativa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a ir a Amazonas, lo cual nos llena mucho orgullo porque es una región bien complicada por accesos y también porque nadie la ve. La ven como el foco de narcotráfico, el foco de trata, el foco de minería ilegal, ¿no? Siempre le ponen un tag y no ven que detrás de todos esos tags hay personas como nosotros queriendo salir adelante eh, de una manera blanca, tranquila, sudando el día a día el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces es bien Y importante como desmitificar también, o sea, no pensar de que todos están en el mismo saco. sí, y lo otro también que me parece interesante que estás comentando es el tema de esto de las emergencias, ¿no? O sea, em, siento de que tienes programada alguna campaña, alguna actividad y van, te viene temporada de huaicos, te viene temporada de heladas, te salen lluvias, te salen, este, no sé, como consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo tampoco son consecuencias del cambio climático, sino simplemente la zona donde está cierta comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes a responder a este cambio constante de contexto, ¿no? Es que vivimos literal, o sea, si yo hoy día a punto de estar bien tranquila, sí. Algo que nos pasó con los incendios, ya que eso fue lo más random que nos ha pasado, creo que en la época de lo que vendría a ser una emergencia. Los incendios empiezan a ocurrir y claramente nosotros no teníamos mucha expertise en incendios. Es poco común que hayan ahí, o sea, siempre hay, pero es poco común que nosotros podamos atender algo así. Y una amiga que trabaja en Croma me manda un mensaje y me dice, ¿van a ayudar? Y yo le digo, no, no creo, olvídate, es súper peligroso, no tenemos ni equipos ni sabemos cómo llegar, o sea, no hay manera que vayamos a ayudar. Y nos etiquetó en un post en Instagram, juguete pendiente, llévanos. Pucha, que vayan. Dijimos, ya, tenemos que ir, o sea, ya, tenemos que ir. Nos están pidiendo que vayamos, tenemos que ir. Y literal, estábamos, tipo, la directora de Alianzas y yo en mi casa, trabajando en mi cama, y dijimos, ya, pues lancemos la campaña, y la lanzamos y fue un éxito. Pero tenemos ya esta como control de saber de que podemos hoy día estar, de repente estoy en esta charla y hay un terremoto y voy a tener que apagar mi computadora y empezar a trabajar para poder solucionarlo del terremoto. Entonces yo siempre digo que así se caiga el mundo, lo único que necesito es mi celular, mi cargador externo y mi computadora. No necesito nada más. Con eso sobrevivo y con eso podemos ayudar a muchísima gente. Pero ya tenemos todo estandarizado y con procesos. Entonces, simplemente cambias como el chip, ¿no? Terremoto, oleaje, derrame de petróleo, no sé, helada, friaje, huaico, deslizamiento. Y Mm. es como cambias nomás, cambias el chip. Claro, y luego también me hace pensar que de alguna manera tienes como un juguete pendiente to go, ¿no? Me encanta que es como, yo necesito laptop, celular Sí, y batería y ya puedo soy. moverme a donde sea y solucionar desde ahí, ¿no? No Ese lo es como toma. el mínimo juguete pendiente. Sí. Otra cosa que estaba viendo es que tú empezaste sola, si mal no me equivoco, y ahora Sí. tienes un equipo de ¿cuántas personas? Somos 10 personas. ¿Cómo ha sido este crecimiento y cómo ha sido también empezar a armar un equipo que no solamente es de uno, ¿no? Ahora tienes que coordinar, ahora tienes directores, ahora tienes analistas, coordinadores, personas con más responsabilidades. ¿Cómo se siente Sí. crecer? A la es lo que hace la sensación. Uno es una responsabilidad muy grande porque claramente apuestan por trabajar en juguete pendiente y yo tengo que eh, ser responsable de pagar los salarios, ¿no? De que claramente todo se ingresa en la planilla, de tener toda la parte administrativa y contable en orden y que yo la pueda mantener, ¿no? Esa es una. Y dos, también es, lo que es paja es encontrar gente joven que apueste por trabajar en organizaciones sociales
que claramente pues no tienen los bonos ni las utilidades, pero tienen lo que yo siempre digo que es la utilidad emocional, ¿no? O la ganancia emocional, que es el saber de que todos los días tú te despiertas sabiendo que hay alguien en el mundo o en el país o donde quieras que está recibiendo ayuda porque tú iniciaste esa cadena, ¿no? Tú lanzaste la primera moneda y empezó como, o la pelotita y empezó a rebotar por todos lados. Em, Cuando retrocedo y digo, claro, yo empecé sola y de hecho estuvieron en ese momento también mi mejor amiga que se llama Jessica y Neil que hoy es director de Juguete Pendiente, eh, que se unieron ahí nomás, o sea, prácticamente empezamos los tres, creo que al mes ya éramos los tres andando por todos lados. Es que cuando tú realmente crees en un sueño y trabajas mañana, tarde y noche, porque yo encima trabajaba en ese momento, no es que me dedicaba 100% a juguete, trabajaba en todos mis horarios libres y le metía mucho corazón y creía mucho en mí y en mi capacidad, puedes lograr hacer las cosas. Y también puedes recalcular, ¿no? Porque a veces tú puedes decir, sí, yo tengo toda la capacidad de hacerlo, pero claro, metes la pata como algo como un antependiente que es el marketplace de sangre y ahí ya como que, tipo, tienes que recalcular y decir, no, esto está mal, lo dejo o lo muto o simplemente lo desaparezco, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es lo silenciamos y ya, no, como que lo gosteamos. Este, pero es bien bonito cuando tú ves todo lo que construyes, ¿no? Yo tuve una crisis, de hecho, en el año 10 de Juguete Pendiente, que yo quería renunciar porque estaba sumamente cansada, porque nuestro trabajo es muy emocional, muy físico, muy mental, y estaba Ujú. cansada, pero muy cansada. Y me acuerdo que el día de los 10 años, que de hecho había invitado a mis amigos, de hecho Eduardo estaba invitado. Yo tenía dos discursos, ¿no? Tenía el discurso donde yo me quedaba y el discurso donde yo cedía la dirección ejecutiva a alguien que nunca diré quién iba a ser. Y yo me acuerdo que entro y mi papá también es uno de los directores. eh, y entro hacia la sala y lo veo a mi papá mirando la pantalla, ¿no? Y todos los logos de los auspiciadores y las empresas con las que trabajamos. Y mi papá es una persona muy mayor y se saca mucho la mugre por darnos una buena educación a mi hermano y a mí. Y yo dije, pucha, en verdad todo esto vale la pena por él, ¿no? Es como que él nos instruyó tanto, nos enseñó tanto el valor del trabajo, el valor del estudio, el valor de la familia, de ser una persona pues coherente con tu entorno, que por qué renunciar. Y agarré el discurso, lo rompí porque claramente se filtraba y era un desastre, lo rompí y salí a leer mi continuidad dentro de la dirección de Juguete Pendiente, ¿no? Pero claro, hay momentos en los cuales digo, me encantaría poder como descansar un ratito, ¿no? Y incluso no llego a descansar, porque, por ejemplo, lo que estamos hablando hace un rato, ¿no? Mis vacaciones generalmente son vacaciones de inspiración o de estudios. Entonces, ahorita en un par de semanas estoy viajando con parte del equipo de mutaciones también al South by South a seguir inspirándome y ver qué hay, porque tengo el tiempo tan corto en la vida por mi propio trabajo que trato de buscar educación, diversión, viaje y me mando, ¿no? Y así voy como teniendo vacaciones de alguna manera que me traen retorno, no simplemente de diversión y de tomar piñas coladas en la playa. Vale, y me encanta que hayas traído el tema de South by Southwest. Este viene a ser el tercer año que ya estás viajando. Para los que no saben, ¿podrías contarnos un poco de qué va, cómo es, em, Ya. qué tal es la vibra, Ah. recomendaciones? A ver, yo traje una ONG, de hecho creo que soy la única ONG peruana que viaja al South by South. Eduardo no me dejará mentir. ¿Y por qué? El motivo es de que poder ver qué están haciendo como buenas prácticas en otras partes del mundo, no solamente desde el lado de trabajo social, sino en temas de innovación, de futurismo, de tendencias, de comunicación, hace que yo venga con mucho material para poder explorar. Habrán cosas que se quedarán en mi cuadernito de apuntes y tal vez no vean la luz en los próximos años, pero de alguna manera el poder convivir con gente que vive la innovación y que está apostando por un cambio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, es bastante rico. Aparte, el grupo de peruanos que viajamos, también todos vienen de distintos backgrounds, entonces también generas networking y es bien bacán. Yo lo recomiendo mucho. Es una inversión de tiempo y de vida. O sea, cada año que yo puedo ir es como, es la inversión de mi año, no es como, pucha, en verdad voy a traer tanto y me voy a sentir tan bien de estar allá escuchando sin parar por, no sé, 8 días a expositores
a los cuales claramente no podría tener acceso en un mercado local, ¿no? Porque tienes gente muy, muy power hablándote súper cerca y contándote los aciertos, desaciertos que están teniendo en la vida, ¿no? Y aparte, claramente tocan o sea, la temática en tendencia, ¿no? A mí me encanta, yo ojalá pueda seguir asistiendo y participando de esta maravillosa experiencia en el South by South. Y pensando en el South by Southwest del año pasado, qué aprendizajes te traíste? ¿Qué cosas pudiste ver con juguete pendiente? ¿Hubo algún cruce por ahí que funcionó? Sí, hubieron tres cosas ya que me traje, que eran tres cosas súper distintas. La primera, yo no soy mamá por decisión propia y encontré un libro dentro de la librería de South by South que hablaba sobre los estigmas que tenían las mujeres que decidían no ser madres, que me pareció un golazo porque esa literatura no es que la encuentres pues en un crisol. Entonces me pareció un monstruo que abordaran el tema de la maternidad desde el punto de vista de maternar como mujer y de cuidar, y sobre todo cuidarnos a nosotras y elegir nuestra profesión o nuestro estilo de vida antes de que el ser mamá. Valoro muchísimo a las personas que son madres, no tengo nada en contra, pero mi trabajo no me dejaría, creo, trato de encontrar la ecuación y no la veo. Y no la vi, y aparte tengo 45 años, entonces es un poco complicado. La segunda es que también fui a la charla de un escritor que hablaba sobre cómo trataba San Francisco a los indigentes, que me pareció también un golazo porque San Francisco es considerado una de las ciudades con personas o con mayor cantidad de personas que viven en situación de pobreza y abandono en la calle. Entonces eso también hizo como que yo traiga la literatura y la entienda y la lea para poder ver cómo abordar también este tema. Si bien nosotros no trabajamos con personas indigentes, sí trabajamos con personas en situación de pobreza extrema. Entonces ahí también te hacía como ciertos checkpoints para poder de alguna manera eh, hacer que las cosas puedan funcionar en un como sistema como el peruano. Entonces me encantó. La otra es que estuve en la charla de unas influencers que hay no me acuerdo de Granny algo es ya, que son unos viejitos que los han hecho vivir como una cosa tipo Gran Hermano y estos adultos mayores conviven entre ellos. Cada uno tiene un personaje porque son actores que les han dicho tú vas a hacer tal, 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 tal y han generado contenido en base a esto. Y me pareció hermoso el poder darle la oportunidad a actores o personas que ya claramente no están en una edad laboral o laborable y que puedan generar toda esta concientización acerca del envejecimiento, pero un envejecimiento digno, con oportunidades, con diversión, con momentos de relajación, y me pareció maravilloso. Y aparte que también estuvo la máxima de las máximas activistas, que es Jane Fonda, que habló acerca de la coyuntura americana, ¿no? Que también fue golazo. Y este año estoy esperando ver a Pedrito Pascal, que me muero por él. Su charla no tiene nada que ver con mis temas a cero, porque va a hablar no sé de qué cosa de la serie, pero ahí espero estar en primera fila porque me parece muy inteligente y muy guapo. Y en esa línea, Vane, además de que vamos a hacer dos ahí en primera fila esperando a Pedro Pascal y a ver qué Amo. dice, ¿qué otras cosas estás esperando de, de la edición de este año? Bueno, tienen una feria súper interesante que es más de tecnología, que también está buenísimo. Mi trabajo, sobre todo por el tema de drones o de captación de datos, me sirve un montón. Tienen como una exposición que dura como 4 días, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Pero todo el tiempo entras a esta feria y te dan información acerca de lo último que hay. Me parece genial porque ves cosas, muestras. El año pasado me acuerdo que prácticamente todos eran de China, entonces tenían como un globo aerostático que te hablaba acerca del clima en tiempo real, de cómo estaba cada parte del mundo, que me pareció así una locura. También me gusta mucho el poder estar con nuestros amigos peruanos, es muy divertido, es paja en verdad. Nos juntamos ahí algunos días. Bueno, yo trato de dormir un montón, soy bien dormilona, pero prometo este año que a la tercera va la vencida parar más con ellos. Pero también el tema del networking es súper bonito. Yo he podido conocer personas eh, muy, muy capaz, a las cuales admiro mucho gracias a este viaje, que si yo no hubiese ido, nunca hubiese tenido la oportunidad de poder estar cerca de ellos, inclusive.
Y también otra cosa que espero es que voy a participar, creo yo, por primera vez en los mentorships, donde tú, de acuerdo al tema que te interesa, te metes a una sala y como que puedes pitchar tus ideas, que también me parece genial. Este año, a diferencia del año pasado, hay mucho más tema de sostenibilidad, lo cual me encanta. Pero claro, el año pasado fue para mí como una locura porque era la primera vez que yo me acercaba a temas sobre futurismo y también a el tema de utilizar la medicina alternativa, que también para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Cómo la medicina alternativa, de alguna manera, el tema de alucinógenos y hongos están ayudando a que la gente pueda tener una mejor calidad de vida en, tipo, en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces sí, es alucinante, en verdad hay tanto que hablar que es como una locura, es monstruo. Pueden Sí, seguirlo en redes también, ¿no? O sea, pueden verlo en YouTube para los que no claro, viajan. hay un parte del contenido que es libre, ¿no? Sí. Eh, y Vane, justamente sobre eso, es este contenido que no es el tipo de contenido que normalmente ves en el día a día. ¿Cómo, y regresando también un poco a juguete pendiente, ¿no? ¿Cómo equilibras esa necesidad de querer hacer cosas nuevas y querer probar cosas nuevas, por ejemplo, terapia alternativa, eh, con el día a día y con los retos y con las crisis que tienen en juguete pendiente, ¿no? Bueno, este año vamos a lanzar un programa bien interesante que le va a dar puertas a otras iniciativas que sean pequeñas para que sean un poco más conocidas. Vamos a abrir nuestro conocimiento y vamos a empezar a capacitar. Eso sí no puedo anunciar mucho, pero más o menos como que vamos a empezar a capacitar a ONGs para que sepan hacer las cosas de manera correcta, sobre todo para que puedan lograr los objetivos que tienen, que es algo que a mí me hubiese encantado tener cuando empecé. Eso es una iniciativa que también de alguna manera sale con este tema de las capacitaciones y estar en charlas constantes. Eso va a ser una. Y la otra, medicina alternativa no me puedo meter porque no veo nada médico. Me encantaría, pero no. Este, pero de manera personal empecé a consumir microdosis de hongos eh, para poder tener más concentración y me funcionó. Todo eso también gracias al South by South. Y claro, eso es como una innovación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Desde Juguete Pendiente, que es una mezcla entre mejores prácticas, fondos para poder ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ya estén atentos, eso se lanza en agosto. Ya, se vienen cositas En en agosto. cosita. Sí. Em, no sé si los que están conectados por aquí quieren ir dejándonos una pregunta en el chat. Mientras tanto, Vane, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere intentar algo nuevo en el país, pero le da miedo fracasar? Métanle nomás, adelante. Sí, no vale. O sea, si fracasas, al menos lo intentaste. Yo siempre digo que nunca te debes de quedar con esta, por más que suene cliché, con esta sensación del what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Sí. Porque el tiempo pasa y si y es bien como a veces es como que ese saborcito amargo de decir, pucha, en verdad cuando tuve tantos años debía hacerlo o por qué no lo hice cuando tuve la oportunidad. Simplemente asesórense bien. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es sacar pues estos cafés virtuales con personas que ustedes vean como referentes en el sector que quieran. Las personas que quieren o hacen las cosas de manera real se van a dar espacio para poder hablar con gente nueva o con gente que tiene las mismas inquietudes y analicen un poco también y prueben. Y si les gusta, métanle más. Y si no les gusta, al menos lo intentaron. Yo creo que cuando hay ganas, todo va a llegar. Y hagan las cosas siempre ordenadas, tengan un registro de todo, eh, cómo documenten los procesos para saber por dónde ir. Creen cadenas de networking. Es súper importante el poder conocer personas y el vencer el miedo de hablar. Y nada, para lo que necesiten en temas sociales, acá estoy yo feliz de poder reunirme con todas las personas que se puedan, ¿no? Gracias, Vane. Tenemos una pregunta de Eduardo. Es, ¿cómo ha ido evolucionando tu proceso para pasar de ideas, experimentos y explorar nuevas oportunidades para juguete pendiente? ¿Cómo se ve hoy tu proceso para crear cosas nuevas? Ya, nosotros tenemos programas que son como enlatados de juguete pendiente, ¿no? Programas que de alguna manera han sido testeados y funcionan. Por ejemplo, Seguridad Alimentaria ya tiene un programa de cómo hacer de que, no, de que a través del alimento las personas se puedan capacitar. Tenemos también un programa de educación vial donde entramos a colegios para que los niños puedan saber como buenos ciudadanos cómo respetar y hacer respetar las reglas de tránsito en sus zonas.
Entonces, hay dos cosas, ¿ya? Una es la primera, que es con inversión propia, o sea, cuando nosotros decimos, ya vamos a hacer esto y metemos plata para poder tener un prototipo y ver si el prototipo funciona. Y una vez que el prototipo funciona, se lo damos a las empresas. Le decimos, hola, empresa tal, yo sé que tú estás interesada en esto, ¿te gustaría trabajar con nosotros o fondear alguna parte? Y la otra es cuando las empresas nos llaman y nos dicen, oye, hemos visto tal programa y lo queremos adaptar a nuestra realidad. Uno de esos grandes aciertos es un programa que se llama Ollas que Desarrollan, no sé si es que lo han visto, que es bastante sonado con Alicorp, que claro, Alicorp tenía la necesidad de trabajar con ollas, nosotros teníamos de alguna manera un producto o servicio ya hecho, ellos querían complementarlo con más, nosotros podíamos ejecutarlo, hicimos un matrimonio de 4 años y esperemos que siga durando el matrimonio, ¿no? Entonces, no hay que cerrarnos, hay que ver siempre a los aliados, ya sea empresas, academia, iglesias, como parte del crecimiento personal de nuestro propio negocio o ONG y también veámoslo como las palancas que nos van a permitir maximizar nuestra ayuda, ¿no? Claramente hay veces tú tienes que saber con quién aliarte y con quién no, pero eso ya depende mucho de quién, cada uno se hace socio de quien quiere, ¿no? Tenemos otra pregunta de Talía. Talía dice, si alguien ya hizo tu idea, pero no o sea, una no igual, parecida, ¿cómo decides entre, ok, persigo mi idea, no importa nada, o ya mejor como que me olvido y paso a la página, ¿no? ¿Cómo decides qué hacer en esas situaciones? ¿Tiene que ver algo el ego? No. Yo creo que todo el mundo tiene como el modelo, ¿no? O sea, algo de nosotros que nos pasó, por ejemplo, hace muy poco es que nosotros hicimos una guía de sistematización de todo nuestro trabajo con áreas comunes. O sea, tú te la puedes bajar entera, pero claramente nadie tiene el swag de juguete pendiente, así como nadie tiene el swag de UNICEF ni nadie tiene el swag de CARE. Cada uno es totalmente independiente y siempre le va a meter la cuota de conocimiento o de experiencia. Entonces, nunca van a haber dos cosas iguales. Se pueden copiar o tú te puedes copiar de la manera de comunicar. Eso sí nos ha pasado de que hemos visto como posts que simplemente han sacado un lo han puesto el otro o han hecho una copia exacta, pero yo no me voy a pelear, man. Ya sirvo, si sirvo de inspiración, bravazo, gracias, al contrario, por pensar que Juguete Pendiente es una inspiración. Pero yo creo que el ego siempre lo tienes que dejar de lado porque cuando tú decides trabajar en un tema de servicio al país, tú no trabajas para ti, trabajas y pones todo tu conocimiento y todas tus habilidades, extremidades y todo al servicio de las personas. Entonces, si tú eres un agente que puede ser inspiración y que esto puede hacer que se repliquen las cosas y ayudar a más, mejor. A veces claramente se te sube el ego, ¿no? No es que no es, pero de ahí tienes que decirle silencio, Bruno, y se calla, ¿no? Ujú. O sea, hoy día puedes estar muy arriba, pero mañana puedes estar al medio y de repente estar abajo. Y ahí vas a tener que volver a subir. Entonces, mantener los estándares también es bien complicado, ¿no? Por eso es mejor estar tranquilos y caleta, trabajando. Compararte contigo misma, creo que Sí, es, ¿no? sí. Por ahí también veo en el chat que Carla y Carlos, ambos están perteneciendo o dirigiendo ONGs respectivamente. Están pidiendo ahí un café para conversar y conectar más sobre, conocer más sobre juguete pendiente, tu expertise. Mi celular, quiero apuntar a mi celular. Y también Talía vuelve a preguntar, personalmente me siento frustrada cuando siento que mis iniciativas mentales solo apagan incendios, pero no realmente el core del problema. Cuando hablaste de construir para que luego se destruya, ¿qué tanto vas por un proyecto, digamos, estratégico y otro del momento? Mis proyectos estratégicos, esta es una gran pregunta, porque de verdad sí, o sea, tal, imagino que vas a trabajar en algo muy parecido a lo mío. Es bien complicado porque te frustras un montón, ya, o sea, ponte yo hoy día, ¿no? O sea, armo una olla común, que eso es lo que nos ha pasado, hemos armado ollas comunes en Lurigancho y las ollas se han inundado. Entonces, claramente, o sea, asumo que los utensilios se han mojado, que de repente las cocinas ya no sirven, y dices, no, pucha, en verdad me maté trabajando por ellos, pero ya no va a funcionar. Ahí viene el tema, que cuando tú desarrolles programas de asistencialismo, que es el ayudar a la emergencia, lo importante es que de ahí tú hagas que esta emergencia se vuelva en programas sostenibles, que busques cuáles son estos diamantes en bruto que tienes a lo largo de toda esta emergencia y puedas invertir en estas personas, en sus capacidades y en sus comunidades, para que si viene el huaico, ellas ya tengan la plata suficiente para no pedirte a ti ir y comprar su cocina. De alguna manera sí puedes mitigar un poco la frustración de saber de que tienes que construir sobre la reconstrucción y sobre la destrucción,
pero es parte también del sistema en el que nos encontramos, ¿no? Creo que si viviéramos pues en un país ultra súper desarrollado, no estaríamos ni siquiera teniendo esta conversación y solamente hablaremos de las maravillas que están ocurriendo. Pero es bien importante el aceptar que nosotros podemos hacer las cosas, pero ya la naturaleza habla de una manera, los políticos hablan de una manera, el Estado obra de otra manera. Y lo que tienes tú que invertir es en las personas, más que en la infraestructura, es invertir en ellos, tratar de capacitarlos, tratarles de entender. Y todo el trabajo, por ejemplo, que yo hago, yo siento que no es para las señoras que tienen mi edad, que tienen 45, es para sus nietos, porque los hijos ya están chipeados con la mentalidad del papá. O sea, los hijos muchas veces ya vienen con el trabajo tipo de la nueva universidad, de tener el oficio, pero los nietos o los hijos van a ver que existe otra oportunidad más allá de y van a empezar a invertir en sus hijos. O sea, nosotros trabajamos para dentro de 2 generaciones. Y de hecho yo también soy un caso así, de éxito, porque mi abuelita invirtió en mi papá lo que pudo y mi papá invirtió en nosotros lo más que pudo. Entonces, al final, y claro, mi abuela también viene de un contexto muy parecido a lo que podría ser una olla común. Entonces, yo digo, claro, yo soy un digno ejemplo de que esto funciona. Si tú inviertes en educación y le das la oportunidad a tus hijos o te abres a la posibilidad de que alguien te ayude, va a funcionar. Y mi sueño es, ojalá que haya muchas más Vanessitas en el mundo, cero ego ya, sino historia de vida, más Vanessitas en el mundo que puedan agarrar y decir, pucha, yo también quiero trabajar por mi país en agradecimiento a lo que hicieron como mis, no sé si antepasados se hizo, bueno, a mis ancestros, Los que vinieron antes. los que vinieron antes, ¿no? Claro, y mi abuela de verdad trabajó muchísimo para sacar adelante a mi papá y mi papá se desveló para sacarnos adelante a nosotros, ¿no? Y mi papá ahorita tiene 80 años y sigue, es más, mi papá hoy en día dicta clases para las ollas comunes que ayudamos porque él ve reflejado en estas señoras a su familia, o sea, a sus raíces. Entonces él me dice, yo tengo que enseñarles para que ellas puedan agarrar y tener hijos como yo, que salgan adelante tras el estudio. Entonces es bien bonito cuando de verdad tú, al menos yo tengo la suerte y creo que soy muy bendecida de poder ser parte de esta cadena, ¿no? De ayuda a lo largo de los años. Y a veces veo a los niños así en las comunidades y digo, pucha, ojalá que alguno de ellos logre ser el candidato o el presidente que necesitamos en el futuro, ¿no? Gente que haya venido abajo, que haya conocido la necesidad, que haya en verdad tocado suelo, que no haya tenido que comer, para que valoren todo lo que tienen hoy en día. Porque es así, o sea, creo que si no tocas fondo, yo toco fondo un montón de veces por temas médicos y claro, veo y valoro mucho el tema de salud, ¿no? Voy a un hospital y siento muchísimo más empatía quizás con una mamá o con una persona que esté internada más que con la de las ollas comunes, por ejemplo, o alguien que está sufriendo por algún desastre natural, ¿no? Pero no es mi core, o sea, yo estoy enfocada en otra cosa. Claro. Una última, y ya con eso cerramos. Y esta también es pregunta de Eduardo. ¿Cómo podemos contribuir a tu trabajo? ¿Cómo podemos ayudarte? Creo que el tener espacios así como este, para mí son sumamente valiosos porque llega un público que de repente no me conoce. Creo que Mutaciones es un buen, a mí me encanta, le tengo mucho feeling y creo que es un muy buen espacio para poder hablar los temas incómodos y poder de alguna manera mostrarte tal cual y hablar de tus dolores sin ser juzgados. Es un espacio seguro para mí. Entonces, sigan creando e invitando personas que trabajamos con los problemas que prácticamente nadie puede resolver. El hecho de contar con audiencia es bastante bonito y el hecho de poder ya tener también acá una nueva red de contactos eh, también es bastante significativo para mí, para Juguete Pendiente, ¿no? Y siempre apuesten por el país, apuesten por hacer el trabajo que otros no van a hacer y tomen los problemas públicos como problemas privados y no hay innovación mala, sino mal testeada. Todo puede funcionar. Me encanta. Vane, muchas gracias por Gracias a meterle ustedes. tanto, tanto cariño al país y por ser una inspiración para todos los que estamos viendo esto y escuchándote en este momento. Muchas gracias a todos los que se sumaron y pronto tendremos una nueva edición de ¿Qué podría mal ir, Sal? Nos Gracias. vemos. Chao. Chao.